¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Me imagino que los madridistas felices y los antimadridistas preocupados, claro, porque el Madrid está donde está, con 8 puntos de ventaja a la espera de lo que pueda acontecer hoy en el partido que tiene que disputar el Barça ante el Elche. Antes de empezar con el comentario, recordaros que nos ayudáis mucho si nos dejáis un like y también nos ayudáis mucho si hipeáis, hipear, que es un poco una forma de recomendar y todavía... Más que like, recomendar todavía más el vídeo. Pero venga, voy a lo que tengo, a lo que hemos venido, ¿no? Me gustó el Madrid ayer, me gustó ayer el Madrid, me parece que sigue en la misma línea que marcó desde un principio de temporada Xabi Alonso. Es un equipo que busca la portería contraria, que quiere ser dominador del partido, que quiere controlarlo desde el principio, que presiona arriba, y eso pues posibilitó que el Real Madrid tuviera muchísimas ocasiones y que el Valencia tuviera muy pocas. Es verdad que poniendo la línea defensiva donde la pone el Real Madrid, que recuerda un poco también al Barcelona de Flick de la pasada temporada, pues el equipo coge muchos riesgos, pero es que ayer no tuvo ni riesgos, no tuvo que intervenir. Creo que una parada, ¿no? Una parada importante tuvo Courtois, pero poco más, y eso pues refleja que también en el aspecto defensivo este equipo está funcionando y muy bien. Incluso hubo una jugada, recuerdo, en la que se fue con mucha ventaja un jugador del Valencia, y no sé si fue Hausen no sé, o Militao, que llegó con tiempo suficiente para arrebatarle el balón y poder después jugarlo. En el aspecto individual, creo que hay gente que empieza a parecerse al de otras temporadas, y estoy hablando de Jude Bellingham. Hizo un partido extraordinario Jude Bellingham, repitiendo un poco o recordando el partido que había hecho una semana antes ante el Fútbol Club Barcelona. Si no fue el mejor, fue uno de los mejores. Para mí fue el mejor jugador del partido, aunque al final se eligió a Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que también está en el mismo tono de lo que llevamos de temporada, viendo portería con facilidad y encaramándose ya con mucha autoridad a la tabla de Pichichis. Parece que quiere repetir esa bota de oro. Por supuesto el Pichichi y la bota de oro, aunque ahí tiene un rival importante que va a ser, me parece, a lo largo de la temporada, Harry Kane. Álvaro Carreras, después del partido del Atlético de Madrid, habíamos hablado de que, bueno, que parecía que se había acobardado un poco, porque es verdad que no estuvo bien, que parte o la culpabilidad de alguno de los goles que consiguió el Atlético de Madrid, pues hay que apuntarlos en el haber del bueno de Álvaro Carreras, y a partir de ahí entró en una dinámica, digamos, de poco atrevimiento, que es una de las cosas que destacan en el jugador gallego. Ya contra el Barça volvimos a empezar a ver el Álvaro Carreras del Benfica, y también el que estábamos viendo a principio de temporada en el Real Madrid, y ayer hizo un partido redondo, finiquitado con un golazo que lo hubiera podido firmar su gran ídolo, que es Roberto Carlos. Un gol por toda la escuadra, y un gol de los que se consiguen muy pocos a lo largo de una temporada. Vinicius bien, ahora hablaré de Vinicius, que casi es un poco el motivo de que hoy esté comentando lo que pasó ayer. Vinicius bien, y después, bueno, los que fueron saliendo tampoco es que tuviera muchas oportunidades. Camavinga no estuvo en la brillantez del partido del Barcelona. Es difícil repetir el enorme partido que hizo, sobre todo además teniendo en cuenta el rival, Camavinga, contra el FC Barcelona. Ayer estuvo correcto, sustituyó por lesión a Güler. Güler, por cierto, también en su línea, cada día crece más. Es un jugador que no tiene límites, y que ayer, a pesar de la lesión, sufrió una torcedura de tobillo. Fue un jugador muy importante en esos primeros 45 minutos. Me genera dudas Mastantuono, vaya por delante, me genera dudas. Ayer tuvo todos los minutos, trabajó bien para el equipo, pero le pides más, ¿no? Le falta como chispa, ¿no? Entonces creo que le hace falta el gol ya sé que ha metido, ya se ha estrenado con el Real Madrid, pero creo que para que coja más confianza en el tiro, a la hora de encarar al rival, necesita que le salgan
mejor las cosas y sobre todo que consiga goles, y eso es cuestión de tiempo. No tengo ninguna duda de que Mastantuono va a ser un jugador importantísimo en las filas del Real Madrid, y el hecho de que piense que ayer no estuvo al nivel que podemos esperar es porque estamos ante un jugador que va a marcar época en el Real Madrid. Militao en su línea y Valverde cada vez más adaptado, lo decía Xabi Alonso. Y yo creo que refleja un poco lo que piensa una gran parte de la afición del Madrid, que Valverde se ha adaptado muy bien, que cada día juega mejor en el puesto de lateral derecho. Lógicamente, ese es un sitio que va a ocupar Trent, pero para según qué partidos la incorporación de Valverde a esa posición, teniendo en cuenta la lesión de Carvajal, yo creo que también va a ser muy importante. Y vamos a hablar de lo que un poco podía generar polémica. Vaya por delante, yo he sido el primero desde el pasado domingo que decía: hay que sancionar a Vinicius, esto no se puede repetir, no son formas, se ha equivocado de principio a fin el jugador brasileño, hay que imponerle una sanción, y poco menos que yo pedía las 7 plagas de Egipto para el bueno de Vinicius. No sé si son 7, si son 9, tampoco, ahora últimamente de memoria no ando en las mejores condiciones. Lo de Vinicius, creo que la ha resuelto como se tenía que resolver. Una cosa es en caliente, seguramente es lo que también le apetecía a Alonso, en caliente, lo que decíamos el domingo, de una sanción económica, de apartarlo, de que tenía que pedir perdón. El perdón lo pidió, no había que apartarlo, yo tampoco llegaba a esos extremos, sí sancionarlo, y la mejor sanción no es la económica, sino el dejarlo fuera del equipo. Pero insisto, para apagar los fuegos, que no apagó ni el domingo ni el miércoles con la nota Vinicius, la mejor forma de apagar el fuego es hacer lo que hizo Alonso, que es lo que en mi opinión tenía previsto desde antes de jugarse contra el FC Barcelona, que es que jugara Vinicius, que está en una forma extraordinaria. Ayer no estuvo tan fino, aunque fue un jugador importante en el triunfo del equipo, pero no estuvo tan fino como en los primeros 50 o 60 minutos del partido ante el FC Barcelona, pero ya siguió siendo un muy buen refuerzo para el Real Madrid en las posiciones de ataque. Como decíamos, yo creo que Alonso hizo lo que en un principio tenía previsto antes de que pasara lo que pasó, que es que jugara Vinicius, que jugara Mbappé, que jugaran prácticamente todos los titulares, y ya dependiendo de cómo se desarrollara el partido, pues ir haciendo cambios, pensando también en el partido del próximo martes ante el Liverpool. En ese aspecto, y creo que es lo que hacen casi todos los entrenadores, piensan partido a partido. Y aunque para el madridismo, si le dieran a elegir, dices, ¿dónde te tienes que reservar jugadores? Pues pensarían que en el partido del Valencia y no contra el Liverpool. Lo que piensan los entrenadores es en no reservar a nadie. O sea, no reservar a nadie, y tiene razón en ese sentido Alonso y el resto de sus colegas. El partido del Valencia es tan importante como el del Liverpool o más, porque un pinchazo ante el Valencia pues permitiría que tus rivales en la Liga se acercaran. Por tanto, en mi opinión, hizo lo que tenía que hacer. También aconteció otra cosa. Sucedió que hubo un penalti. Bueno, hubo 2 penaltis. Uno primero que lanza Mbappé, y uno segundo que decide cedérselo Mbappé a Vinicius. Por cierto, segundo penalti que pide y segundo penalti que falla el jugador brasileño. No pasa nada. Siempre lo fallan los que los tiran. Los que no los tiran no los fallan. Pero en principio llamó la atención que Mbappé le cediera a Vinicius la posibilidad de tirarlo. Y por eso se le preguntó al final del partido a Alonso. Un Alonso que además se ven unas imágenes que pone una cara como diciendo, joder, madre mía. Claro, sembraba la duda. ¿Por qué pone esa cara Alonso? ¿Porque lo haya tirado Vinicius o porque lo haya fallado? Bueno, pues Alonso lo dejaba muy claro en la rueda de prensa. Bueno, por fallar el penalti, porque justo era antes del descanso y podía ser el 3-0. Luego, afortunadamente, Juda ha marcado y eso es lo que
la rabia, ¿no? Del momento de poder ponerte con el 3-0 y ya está. Bueno, pues polémica que no hay polémica, ¿eh? Polémica que no hay polémica. Le molestó, y es lógico, no es lo mismo irte 3-0 que 2-0 al descanso. Al final fueron 3-0 porque metió gol Jude Bellingham. Pero entiendo que la mala cara la habría puesto, si es que la puso, cuando Mbappé decide, o cuando Vinicius le pide a Mbappé que le deje tirar el penalti. También de eso se habló en la rueda de prensa y también apagó cualquier fuego que podía surgir, porque Alonso tiene muy claro quién tiene que lanzar los penaltis y considera, aunque deja ahí... Bueno, escúchenlo, ¿para qué voy a adelantar yo lo que va a decir él ahora dentro de un momento? ¿A ti te gusta que ellos gestionen quién tiene que tirar el penalti? A mí me gusta que marquen los penaltis. Sabemos que es una oportunidad buena y hoy el primero lo ha marcado Kylian y luego el segundo me hubiese gustado poder marcarlo también, pero no hay gran tema. Sigue siendo Kylian el primer lanzador. Sigue siendo Kylian el primer lanzador. Yo no tengo muy claro. Aquí yo creo que sí que Alonso me da la sensación de que va a hablar con los jugadores, ¿no? Tanto con Kylian Mbappé como con Vinicius, ¿no? O con el resto de jugadores. Lo decíamos el año pasado de Ancelotti, es que esto no está para que decida quién quiere tirar el penalti o si uno quiere ser más generoso que el otro. O sea, es que creo que estas son decisiones que ha tomado el entrenador. Él mismo lo ha vuelto a remarcar, de que el primer lanzador de penaltis del Real Madrid es Mbappé, y no sé hasta qué punto es bueno que en el transcurso del partido, independientemente de cómo vaya, pues lo lance otro que no es el más indicado o no es el que está señalado para ejecutar las penas máximas. Yo creo que esto tiene que quedar ya definitivamente zanjado. Lo decíamos el año pasado con el tema Ancelotti y lo volvemos a decir ahora. No tienen que ser los jugadores los que decidan quién tiene o quién debe lanzar los penaltis. Es una decisión del entrenador. El entrenador, por activa y por pasiva, en varias ruedas de prensa ya ha dejado claro que el primer lanzador de penaltis es Kylian Mbappé, y a partir de ahí yo creo que los jugadores, entre otras cosas porque además te ahorras un conflicto. Porque claro, si ayer Kylian Mbappé no decide ser generoso con Vinicius y le dice no, el penalti lo tiro yo, ya estás generando ahí un caldo de cultivo primero para nosotros los medios de comunicación y los aficionados, y después en el seno del propio equipo, porque si Mbappé, como decía, se le ocurre decir, no, mira, yo estoy pensando en la bota de oro, yo estoy pensando en el Pichichi, y como yo soy el elegido por el entrenador, pues lo voy a tirar yo, te guste o no, Vinicius. Claro, Vinicius puede acusar a su compañero de egoísta, que no es compañero, que no es generoso, que le puede poner mala cara. Bueno, 1000 situaciones que te ahorras si no hay la posibilidad de que uno se lo ceda al otro. O sea, si el entrenador dice, oiga, vamos a dejarnos de historias. Los penaltis los tira siempre, si está en el campo, el que hemos elegido. Y ese elegido es Kylian Mbappé. Si no está en el campo, pues lo tirará el segundo, que se llamará Vinicius, se llamará Rodrigo, se llamará Valverde, o le pongan ustedes el nombre que les dé la gana. Pero el primer tirador de penaltis tiene que ser el elegido, por encima del resultado incluso. Por encima del resultado. Por tanto, no es lo mismo llegar al descanso con 2-0 que con 3-0. Y esto es algo que lo tenía claro Xabi Alonso, así lo confesaba en rueda de prensa, y definitivamente tiene que dejar solucionado este tema. De una forma o de otra. Pero lo que no puede ser es que esté a la decisión unilateral o bilateral de los jugadores. No puede ser. Porque estás poniendo en un brete al compañero que es
al que le han otorgado esa responsabilidad de lanzar el penalti. Por tanto, cuanto antes lo solucione Xabi Alonso, muchísimo mejor. También le preguntaban ayer en la rueda de prensa del por qué la decisión de entrenar el lunes en Valdebebas y no hacerlo en la tarde-noche en Anfield. Nosotros a lo largo de la semana teníamos una... No era una información, pero sí una sensación, ¿no? Una opinión marcada por lo que podía haber pasado por la cabeza de Alonso. Pero antes de conocer o recordar lo que nosotros decíamos hace unos días, mejor que lo explique como lo explicó Xabi Alonso en rueda de prensa. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra ciudad deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras. Bueno, pues no descubrimos nada nuevo, ya lo ven. O sea, si tampoco hay que ir a Harvard para conocer los motivos de Xabi Alonso para tomar esa decisión. Es una decisión lógica, es una decisión que viene marcada pues, por lo que apuntábamos nosotros, es decir, que si quieres preparar algo tácticamente, es mejor que lo hagas en Valdebebas y que no lo hagas en campo del que va a ser tu rival. ¿Por qué? Pues porque no va a haber 200 cámaras, pero igual solo que haya una ya es suficiente como para que tenga algún que otro apunte de lo que va a hacer el Real Madrid, el entrenador del equipo rival. Es algo que se está imponiendo, no solo en el Real Madrid, sino también en otros equipos o otros entrenadores que han tomado esa decisión de entrenar lo menos posible en el campo del rival y sí hacerlo en la mañana en la que vas a viajar a la ciudad en donde vas a ser visitante. Por tanto, insisto, no había que ir a ninguna universidad para saber los motivos que habían llevado a Xabi Alonso a tomar la decisión de entrenar por la mañana en Valdebebas y no hacerlo en Anfield. No es un feo hacia el Liverpool, él es un hombre que está muy unido al equipo británico, no en balde fue campeón de Europa con el Liverpool, fue además el que transformó uno de los penaltis que al final acabaron dándole la Champions al equipo inglés y por tanto, bueno, nada que haya que, o que nos haga pensar, ¿no? que el motivo de esa decisión fue que tuviera algún tipo de enemistad con el Liverpool. Todo lo contrario, y seguro que va a ser recibido en Anfield como lo que es una leyenda del Liverpool después de ganar lo que ganó con el equipo británico. Bueno, y hasta aquí lo que pensamos de lo que aconteció ayer. Ahora hay que pensar ya en el próximo martes. Vaya por delante, para mí, favorito, el Real Madrid, que va a intentar quitarse o sacarse la espinita que le quedó clavada después de lo acontecido en el partido, sobre todo de la fase inicial de la pasada Champions. Si os ha gustado, ya os lo he dicho al principio, os lo vuelvo a recordar, nos dejáis un like y si encima nos hipeáis, se llama así, hipear, ya lo bordamos, ya redondeamos lo que ha sido este comentario para vosotros.